Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de esas que nos recuerdan que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que hemos sido completamente olvidados, puede surgir una luz de la manera más inesperada. Es la historia de Catalina, una mujer que creía haber perdido todo, incluida su fe, hasta que un evento devastador le demostró lo contrario. Catalina había crecido en un pequeño pueblo, rodeada del amor de su familia y una comunidad unida. Desde niña, su abuela le había enseñado a rezar, a confiar en Dios en cada paso de su vida. Su fe era simple, pero fuerte como una roca. Se casó joven con su amor de la infancia, formaron una familia y durante años la vida de Catalina fue un reflejo de esa fe inquebrantable. Agradecía cada mañana por el sol, por la salud de sus hijos, por el trabajo de su esposo. Para ella, Dios estaba en todas partes, en la sonrisa de sus pequeños, en la cosecha del campo, en la lluvia que refrescaba la tierra. Pero la vida, como bien sabemos, a menudo nos pone a prueba de formas que nunca imaginaríamos. Primero, fue una sequía prolongada que arruinó la cosecha, la principal fuente de ingresos de la familia. Tuvieron que vender parte de sus tierras. Luego, su esposo sufrió un accidente que lo dejó incapacitado para el trabajo pesado. Las deudas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. Catalina rezaba con más fervor que nunca, pidiendo ayuda, una señal, un milagro. Pero el silencio era su única respuesta. La prueba más dura llegó cuando su hijo menor enfermó gravemente. Los médicos del pueblo no sabían qué tenía. Catalina pasó noches enteras en vela, suplicando junto a la cama de su hijo. «Por favor, Dios mío, no me lo quites. Llévame a mí», pero a él no, susurraba entre lágrimas. A pesar de sus ruegos, el pequeño no mejoró. Cada día que pasaba, una pequeña parte de la fe de Catalina se erosionaba. Comenzó a sentir un frío en su alma, una distancia que nunca antes había experimentado. ¿Dónde estaba el Dios que su abuela le había enseñado a amar? ¿Por qué no escuchaba sus súplicas desesperadas? Cuando finalmente su hijo falleció, algo dentro de Catalina se rompió para siempre. El dolor fue tan inmenso, tan abrumador, que ahogó cualquier atisbo de esperanza que le quedaba. En el funeral, mientras la gente le ofrecía sus condolencias y le decían frases como «ahora está en un lugar mejor» o «Dios lo tiene en su gloria», Catalina sentía una rabia sorda. ¿Qué clase de gloria era esa? ¿Qué clase de Dios permitía tanto sufrimiento? A partir de ese día, Catalina dejó de rezar. Guardó el rosario de su abuela en un cajón polvoriento y dejó de ir a la iglesia. Cuando alguien mencionaba a Dios, ella cambiaba de tema o simplemente se encogía de hombros con una amargura que helaba a cualquiera. «Dios se ha olvidado de mí», le dijo un día a su hermana mayor. O quizás nunca estuvo ahí. Quizás solo eran cuentos de niños para no tener miedo a la oscuridad. Su corazón se había convertido en un desierto, tan seco y estéril como la tierra que antes amaba. Los años pasaron, y la amargura de Catalina se convirtió en una resignación gris. Vivía su vida de manera mecánica, cuidando de su esposo y trabajando en lo que podía, pero sin alegría, sin esperanza. El fuego que una vez ardió en su corazón se había extinguido por completo. Veía a sus vecinos celebrar bautizos, bodas y fiestas religiosas, y sentía una mezcla de envidia y desprecio. Para ella, todo era una farsa, una ilusión para soportar la crudeza de la vida. Se sentía completamente sola, abandonada no solo por Dios, sino por la posibilidad misma de la fe. Un verano, la sequía volvió con más fuerza que nunca. Los campos estaban secos como el papel y el viento caliente soplaba sin piedad. Una tarde, mientras Catalina estaba en casa preparando la cena, escuchó gritos afuera. Al asomarse por la ventana, vio una columna de humo negro que se alzaba en el horizonte. Un incendio forestal, avivado por el viento, avanzaba rápidamente hacia el pueblo. El pánico se apoderó de todos. La gente corría de un lado a otro,
intentando salvar lo poco que tenían. Catalina sintió un nudo de miedo en el estómago. Su esposo, con su movilidad reducida, no podía moverse rápido. Tenía que sacarlo de allí. Mientras lo ayudaba a levantarse, las llamas ya eran visibles, lamiendo los árboles al borde del pueblo. El calor era sofocante y el aire se llenó de cenizas. Logró llevar a su esposo a una zona más segura junto con otros vecinos, pero en medio del caos se dio cuenta de algo terrible. En la prisa, había olvidado dentro de la casa la única foto que conservaba de su hijo pequeño. Sin pensarlo 2 veces, en un impulso desesperado, corrió de vuelta hacia su hogar que ya estaba siendo rodeado por el fuego. La gente le gritaba que no fuera, que era una locura, pero ella no escuchaba. Era lo único que le quedaba de él, el último vestigio tangible de su felicidad perdida. Entró en la casa envuelta en humo, tosiendo y con los ojos llorosos. El calor era insoportable. Encontró la foto en la mesita de noche, la agarró con fuerza y se dio la vuelta para salir. Pero ya era demasiado tarde. Una viga en llamas se desplomó, bloqueando la puerta principal. Estaba atrapada. El humo era tan denso que apenas podía respirar. Se acurrucó en un rincón, con la foto pegada a su pecho, y el terror más absoluto la invadió. Así que este es el final, pensó. En ese momento, rodeada por el rugido del fuego, en la soledad más completa, hizo algo que no había hecho en años. No rezó, no suplicó. Simplemente gritó al vacío, a la nada en la que creía. Si estás ahí, si alguna vez lo estuviste, ¿por qué me dejaste sola? Y entonces, en medio del crepitar de las llamas y el derrumbe de su hogar, escuchó una voz. No era una voz audible, no con sus oídos. Era más bien un pensamiento claro, sereno y poderoso que resonó en lo más profundo de su ser, una voz que parecía nacer del propio fuego. Nunca te he olvidado. Yo estoy contigo, aquí mismo, en medio de las llamas. Catalina se quedó paralizada. No era una alucinación por el humo. Era una certeza, una calidez que no era la del fuego, que inundó su corazón helado. Por un instante el miedo desapareció. En ese momento de rendición total, cuando ya no tenía nada que perder, sintió una paz que no había experimentado desde su infancia. La voz no le prometió salvarla, no le explicó el porqué de su dolor, simplemente le aseguró su presencia. Justo en ese momento, una parte de la pared trasera de la casa, debilitada por el fuego, se derrumbó, abriendo un hueco hacia el exterior. Sin dudarlo, Catalina se arrastró a través de la abertura, saliendo al aire libre justo cuando el techo de la casa colapsaba por completo. Cayó al suelo, tosiendo, cubierta de hollín, pero viva, y aferrando con todas sus fuerzas la foto de su hijo. Mientras yacía en el suelo, mirando el cielo anaranjado por el incendio, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor o de rabia, sino de liberación. La casa que representaba su vida pasada, sus recuerdos dolorosos y su amargura, se había consumido, pero ella había sobrevivido, y en su interior, una pequeña llama, la misma que creía extinguida para siempre, comenzaba a arder de nuevo. Catalina no se convirtió de la noche a la mañana en la mujer que era antes. Las cicatrices de su pérdida seguían ahí, y el dolor por su hijo nunca desaparecería por completo. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no se sentía sola. La experiencia en el fuego no le dio respuestas fáciles, pero le devolvió algo mucho más importante, la sensación de no estar abandonada. Comprendió que la fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento, sino una presencia que nos acompaña a través de él. Dios no había evitado su tormenta, pero había estado con ella en medio del naufragio. Poco a poco, Catalina comenzó a reconstruir su vida, no solo su casa. Volvió a hablar con sus vecinos, a sonreír. Un día, sacó el viejo rosario del cajón. Estaba cubierto de polvo, pero para ella ahora brillaba. No rezaba pidiendo cosas,
sino que simplemente conversaba, compartiendo sus alegrías y sus penas, sabiendo que, aunque a veces solo hubiera silencio, alguien escuchaba. Encontró a Dios, no en la ausencia de problemas, sino en la fuerza para enfrentarlos, no en la felicidad perfecta, sino en la paz encontrada en medio de las llamas. La historia de Catalina nos enseña una lección poderosa. A veces, cuando sentimos que Dios nos ha olvidado, cuando el silencio es ensordecedor y la oscuridad nos consume, es precisamente en ese punto de quiebre donde podemos encontrarlo de la forma más íntima y transformadora. Él no siempre nos saca del fuego, pero siempre está dispuesto a caminar con nosotros a través de él. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, déjanos un comentario y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto y que la paz te acompañe.